Mientras el mundo moderno celebra la Semana Santa con procesiones de fe, en la antigua Roma, el mes de marzo se teñía de un fervor mucho más crudo, más visceral. Era la fiesta de la Hilaria, el momento en que el dios Atis regresaba de la muerte. Hoy vamos a explorar uno de los cultos más intensos del imperio, la historia de Cibeles y el dios que resucitó en primavera, mucho antes de que el cristianismo se extendiera por el mundo. Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy puede cambiar para siempre tu forma de ver las fiestas de primavera. Este es un viaje a las raíces paganas, que aún laten bajo nuestras celebraciones modernas. Cibeles no era una diosa romana original. Ella vino de Oriente, de Frigia, lo que hoy conocemos como Turquía. Era la Magna Mater, la Gran Madre, la fuerza indomable y salvaje de la naturaleza. Imagina una diosa tan poderosa que su presencia hacía temblar la tierra. Una deidad que representaba la vida, la muerte y el renacimiento en su forma más pura. Roma la adoptó en un momento de crisis desesperada, durante la Segunda Guerra Púnica, cuando Aníbal y sus ejércitos amenazaban con destruir la propia ciudad. Los líderes romanos, consultando los libros sibilinos, recibieron una profecía: solo la Gran Madre de Oriente podría salvarlos. Así que enviaron una delegación para traer su símbolo sagrado a Roma, una piedra negra, un meteorito que se creía que contenía su esencia divina. La llegada de esta piedra a Roma fue un acontecimiento monumental. La recibieron con todos los honores y le construyeron un templo en el mismísimo Monte Palatino. Roma se salvó y el culto a Cibeles echó raíces profundas. Pero con ella vino su historia, su mitología y su trágico consorte, Atis. Una historia que hablaba de amor, de celos, de locura y sobre todo de renovación eterna. Porque la historia de Atis es la clave para entender el ritual que vamos a desvelar. El mito de Atis es oscuro y fascinante. Se cuenta que era un joven pastor de una belleza increíble, amado por la propia Cibeles, pero su amor era posesivo y exigente. En una versión del mito, Atis decide casarse con una princesa mortal, desatando la furia de la diosa. En otras, es la propia intensidad de la presencia divina de Cibeles lo que lo lleva al límite. La cuestión es que, en un arranque de locura divina, Atis huye hacia las montañas y bajo un pino sagrado se inflige una herida mortal. Muere desangrado y su sangre fertiliza la tierra, haciendo brotar las primeras flores de la primavera. Pero Cibeles, desconsolada por su pérdida, no permite que su cuerpo se corrompa. Lo transforma en un pino, símbolo de la inmortalidad, y decreta que su muerte y resurrección se conmemorarán cada año. Los romanos tomaron este mito y lo convirtieron en un festival de varios días que paralizaba la ciudad. Los sacerdotes de Cibeles, conocidos como los Gali, lideraban las ceremonias. Eran eunucos que, en un éxtasis religioso, emulaban el sacrificio de Atis, dedicando sus vidas por completo a la diosa. El clímax de este duelo llegaba el 24 de marzo, en el llamado Día de la Sangre o Sangam. Era un día de luto absoluto, de silencio y penitencia. Las procesiones recorrían las calles de Roma, llevando la efigie de Atis muerto, mientras los devotos lloraban, se flagelaban y los Gali danzaban hasta el agotamiento, hiriéndose a sí mismos en un acto de empatía con el dios caído. Era un espectáculo de dolor colectivo, una purga emocional que preparaba a la ciudad para el milagro que estaba por llegar. Tras el silencio, el ayuno y la sangre, llegaba la luz. El 25 de marzo, justo al amanecer, Roma estallaba en una explosión de alegría. Era la Hilaria, la fiesta de la algarabía. Atis había vencido a la muerte, había resucitado. Imagina las calles, antes silenciosas y sombrías, ahora llenas de gente celebrando. Se organizaban banquetes, se intercambiaban regalos, la gente se disfrazaba y se permitían todo tipo de bromas y exceso. Era un carnaval en toda regla. El orden social se invertía y por un día todo estaba permitido. Era la celebración de la vida que retorna, del sol que vence a la oscuridad del invierno. La Hilaria era el momento en que se confirmaba que el ciclo de la naturaleza seguía su curso. La muerte de Atis no era un final, sino un paso necesario para el renacimiento. Muerte un viernes, el día del Sangam, y resurrección al tercer día. ¿Te suena familiar? Esta estructura de muerte y renacimiento, celebrada justo en el equinoccio de primavera,
ya estaba profundamente grabada en la psique romana, siglos antes de la llegada del cristianismo. No es una coincidencia, es el eco ancestral de la propia naturaleza, que muere en invierno para volver a nacer más fuerte en primavera. Un patrón universal que diferentes culturas han explicado a través de sus propios mitos y dioses. Los nombres de los dioses cambian. Las fechas pueden variar ligeramente, pero el misterio fundamental es el mismo. La vida que brota de la tierra inerte tras el frío del invierno. La promesa de que después de la oscuridad siempre vuelve la luz. Las celebraciones de Semana Santa, la Pascua, los huevos de colores, los conejos, todas estas tradiciones tienen raíces mucho más profundas de lo que imaginamos, entrelazadas con estos antiguos ritos paganos de fertilidad y renacimiento. Comprender la historia de Cibeles y Atis no es solo mirar al pasado de Roma, es entendernos a nosotros mismos, ver cómo estos antiguos patrones siguen dando forma a nuestras fiestas y a nuestra manera de entender el mundo. Si quieres seguir explorando cómo estas raíces paganas se entrelazaron con nuestras fiestas actuales y descubrir más historias fascinantes como esta, te invito a visitar la página en el enlace de la descripción. Ahí podrás conseguir mi libro, donde profundizo en todos estos misterios que conectan nuestro presente con el pasado más remoto. En el próximo video, descifraremos el calendario sagrado. Descubriremos cómo el sol y la luna han decidido desde siempre tus días de fiesta y descanso. Suscríbete y activa las notificaciones para no perdértelo. En Entre Luces y Sombras.